Vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XX, así que relájense mientras nos vamos a Argentina. A fines del siglo XIX y principios del XX, Argentina vivió un notable aumento migratorio, sobre todo hacia Buenos Aires. Millones de europeos, principalmente de Italia, España y algunos de Irlanda, migraron a Argentina en esa época. Argentina comenzó una expansión económica y al crecer las industrias, aumentó la inversión extranjera. La nueva industrialización generó más empleos en ciudades y atrajo a trabajadores en busca de mejores oportunidades. Matteo Banks emigró de Irlanda a Argentina a mediados del siglo XIX y se estableció en Chacomús, a 125 kilómetros al sur de Buenos Aires. Poco después, en 1860, se casó con una joven de ascendencia irlandesa llamada Maria Anna Keener. Matteo estaba decidido a aprovechar todas las oportunidades que Argentina tenía para ofrecer. Fue capataz de una estancia en Chacomús, propiedad de un caballero también emigrado de Irlanda. Trabajó mucho, ahorró y tras un tiempo compró tierra, propiedad y ganado cerca de Azul. En los años siguientes, su esposa Maria Anna tuvo 7 hijos, 4 varones y 3 niñas. Mariana, Dionisio, Miguel, Mateo, Catalina, Pedro y Brizia vivían en la granja y llevaban una vida idílica. Aunque el señor Bancos no era rico, acumuló tierras y ganado y dio buena vida a su esposa e hijos. El hijo del medio de Mateo y Mariana Bancos se llamaba Mateo. Cuando era joven, siempre fue muy activo y le encantaba correr y jugar afuera. Creció y se volvió un hombre carismático, apreciado por su actitud encantadora y amabilidad. Sin embargo, Mateo tenía un lado oscuro. En 1897 fue acusado de robo tras un incidente con la hija de un agricultor local. Luego, las sospechas aumentaron al hallar muerto al agricultor. Otras 2 muertes sospechosas ocurrieron en la zona. Para evitar atención, el padre de Mateo lo envió a San Luis, donde fue exitoso como administrador de un rancho. Mateo era visto como un negociador astuto, lo que aumentó su reputación, pero su atractivo no solo se debía a sus negocios. Despertaba admiración por su apariencia, alto, de cabello castaño, con ética de trabajo heredada del trasfondo terrateniente de su padre. Hablaba inglés con fluidez. Sus modales y habilidades lo hacían muy buscado para el matrimonio por madres exigentes, que lo veían como un pretendiente ideal para sus hijas. Máxima Gansa, de familia acomodada y ascendencia española, vivía en Azul. Ella se enamoró de su encanto y tras un corto noviazgo se casó con Mateo. Esto marcó un cambio significativo en la vida de Mateo. Se vio rodeado de un nuevo círculo social de parejas más adineradas y desconocía el estilo de vida rural que le era familiar. Vivía en una residencia lujosa en el centro de Azul y muchos lo veían como un joven caballero adinerado, pero no todo era fácil para Mateo. Tenía que mantener las comodidades a las que su esposa estaba acostumbrada y para lograrlo tuvo que asumir varios roles adicionales. Incluían ser cónsul honorario de Gran Bretaña y representar a un importante fabricante de autos. Sin embargo, su influencia pronto abarcó más que los asuntos financieros. Se volvió miembro estimado del Consejo Parroquial y presidió la Liga Católica, fortaleciendo su papel en la comunidad. A todos les parecía que tenían un matrimonio feliz, y en los siguientes años, Máxima dio a luz a 4 hijos, 3 varones y una hija. Crecieron en un ambiente próspero y estable. Aunque su madre murió en 1908, la familia siguió unida para administrar las granjas. Los hermanos mayores de Mateo se ganaban la vida trabajando la tierra en el pueblo de Parrish, a varios kilómetros de Azul. En esta zona hubo muchas comunidades rurales. En 1919, la tragedia regresó con la muerte del señor Mateo Bancos. 4 de sus hijos, Mateo, Dionisio, Miguel y Mariana, heredaron las granjas. 2 de los 7 hijos de los Bancos murieron en 1911 y Catalina, la otra, se mudó de Argentina a Irlanda.
Los tres hermanos, junto con su hermana, formaron una sociedad para supervisar las granjas. Sin embargo, ahora había tensión dentro de la familia, ya que los hermanos de Mateo empezaron a percibirlo de manera diferente, viéndolo como arrogante y derrochador con el dinero. Esta percepción no era del todo falsa, ya que, aunque todos consideraban a Mateo un esposo y padre devoto, así como una figura prominente en la ciudad, sus hábitos de gasto se habían salido de control. Frecuentaba clubes de caballeros porque pensó que beneficiarían su negocio por la clientela prestigiosa que atraían, pero pronto quedó cautivado por el atractivo de las apuestas de alto riesgo en estos lugares. Gastó rápido la herencia de su esposa y, aunque esperaba recuperar lo perdido, las deudas lo dejaron al borde del colapso financiero. Vendió casi toda su parte de la granja familiar a sus hermanos, pero esto no alivió su carga. De hecho, pidió tanto dinero prestado que no pudo pagar ni los intereses de los préstamos. Ante su difícil situación, los hermanos de Mateo lo expulsaron del negocio familiar y solo le dejaron la modesta granja Los Pinos de 116 hectáreas. El 11 de abril, desesperado, Mateo falsificó la firma de su hermano y presentó certificados falsos para vender varias cabezas de ganado en la granja de Dionisio. Aunque no tenía malas intenciones, su adicción al juego lo llevó al engaño y la traición. Una semana después, el 18 de abril, Mateo salió temprano rumbo al pueblo de Parrish en tren. Lo acompañaba una joven contratada como empleada doméstica para su hermana. Al llegar a la estación, fueron a la finca El Trébol, donde la joven conoció a su patrona. Luego, Mateo fue a la finca Los Pinos y se reunió con su hermano Dionisio, que reparaba una cerca. Aunque tuvieron problemas, los hermanos hablaron para resolver sus diferencias. Más tarde ese día, Mateo fue a la finca Buena Suerte, donde Dionisio y su familia vivían. Aunque ya no estaba en el negocio familiar, aún visitaba a sus hermanos y hermanas y ayudaba cuando podía. Ese día, Mateo se encargó de poner veneno para ratas cerca de los almacenes de la finca El Trebel, propiedad de su hermano Miguel. Sin embargo, al esparcir el veneno, pensó en cómo deshacerse de sus hermanos. Entró a la cocina y discretamente añadió veneno para ratas al guiso que hervía en la estufa, pero apurado derramó demasiado polvo venenoso en las ollas. A la 1 p.m. la familia almorzaba y Mateo se disculpó. En su lugar, mencionó vagamente que tenía que salir un rato, diciendo que tenía que atender un asunto bastante urgente en otro lugar. Una hora después, volvió ansioso por saber si su plan funcionó. Sorprendido, vio a sus hermanos y familiares trabajando como siempre, sin parecer afectados por el veneno. Al llegar a la casa, le dijeron que no podía comer estofado, porque el cocinero lo arruinó con demasiada sal. Después de este intento fallido, Mateo se desesperó y recurrió a una medida drástica, mientras su hermano Dionisio y su sobrina Sarita estaban ocupados en sus tareas diarias en la granja. Merodeó, comprobando que no hubiera nadie antes de tomar su rifle Winchester. Luego, a sangre fría, disparó sin piedad 2 tiros mortales en la espalda de Dionisio, matándolo al instante. Mientras sonaban los disparos, Sarita, de 12 años, corrió a la casa para saber qué pasaba. Horrorizado, vio a su querido tío con un rifle y de inmediato sintió que algo terrible había pasado. Estaba asustada e intentó huir, pero Mateo, consumido por la locura, pronto la alcanzó. Con desprecio, la golpeó brutalmente con la culata del rifle y la arrojó inconsciente a un pozo cercano. Sin embargo, cuando Sarita recuperó el conocimiento, comenzó a gritar. Su tío, carente de cualquier pizca de compasión, fríamente le quitó la vida con otro disparo. Cuando el polvo se asentó y el reloj se acercaba a las 8 de la noche, Mateo esperaba a que uno de los trabajadores del campo regresara, un hombre llamado Juan Gaitán. Mientras el trabajador desprevenido comenzaba a guardar el caballo y la carreta, Mateo apuntó su rifle y cuando el jornalero estaba en un ángulo favorable, con precisión fría y calculada, le disparó. Después de esto, regresó al caballo y la carreta y se dirigió hacia la hacienda El Trebel, a una distancia de aproximadamente 5 kilómetros. Se detuvo al ver a Claudio Loíza, otro trabajador agrícola. Aunque ya era tarde,
Mateo se acercó a Claudio, inventó que Dionisio estaba enfermo y le pidió acompañarlo a la hacienda Buenoserte. Claudio aceptó. Claudio se volteó para recoger algo y Mateo le disparó al cuello. Murió al instante. Mateo escondió el cuerpo tras una pila de heno. Antes de seguir su viaje a la hacienda El Trevo, hogar de su hermana Mariana, su hermano Miguel, Juana y sus 2 hijos. Llegó allí alrededor de las 10 de la noche mientras ellos cenaban. Sin embargo, rechazó su ofrecimiento de comida y en su lugar se retiró a la habitación de invitados. Horas después, bajo el manto de la oscuridad, Mateo fue a ver a su hermana Mariana y le dijo que su hermano mayor, Dionisio, estaba gravemente enfermo. Le dijo que debía acompañarlo a la hacienda Buenoserte, ya que no quería molestar a Miguel porque había estado enfermo durante mucho tiempo. Mariana se vistió rápido y subieron al carro, pero él lo detuvo, tomó su rifle y mató a su hermana de un disparo. Ella tenía 54 años. Tras deshacerse del cuerpo junto al camino, volvió a la hacienda El Trevo fingiendo estar enfermo. Le pidió a su cuñada Juana que le preparara una reconfortante taza de té al salir de la cocina. Mateo, oculto tras el velo de su engaño y con una escalofriante falta de remordimiento, levantó su rifle y disparó 2 tiros en su pecho. Ella cayó y él, mirándola desde arriba, supo que estaba muerta. Los disparos resonaron en toda la granja y rompieron la tranquilidad de los caballeros. Miguel, debilitado por la enfermedad, salió de su habitación preocupado por su familia, sin comprender del todo el horror que ocurría. Mateo disparó y pensando que su hermano había muerto, salió de la habitación. Sin embargo, Miguel se levantó y logró tambalearse hasta el patio, pero cuando Mateo lo vio, le disparó de nuevo. Esta vez no había duda de que Miguel Banks estaba muerto. Entre el caos y la sangre se oían los gritos de angustia de Cecilia, la sobrina de 15 años de Mateo. Confundida por lo que estaba pasando, llamó a su querida tía Mariana. Sin notar el peligro oculto, Mateo le gritó que su tía estaba a salvo en el comedor, pero cuando la joven fue, él le disparó. Ahora su hermano, cuñada y sobrina estaban muertos en la casa. Cubrió sus cuerpos con ropa, pero aún quedaban su sobrina de 5 años, Anita, y la hija de 4 años del jornalero, Juan Gaitán. Mateo no quiso matarlas, así que les dio agua y las encerró en una habitación. La madrugada del 19 de abril, Mateo llamó de urgencia al médico familiar, Rafael Macastán. Le dijo que toda su familia había sido víctima de un violento robo llevado a cabo por 2 jornaleros llamados Claudio Loiza y Juan Gaitán. Dijo que un jornalero perdonó a su hija encerrándola en una habitación. Le dijo al doctor que los 2 hombres intentaron matarlo, pero logró dispararles antes, aclarando que fue en defensa propia. El doctor notó que su amigo actuaba raro. Todavía tenía el rifle en su poder y seguía diciendo que no creía que las autopsias fueran necesarias, ya que su familia obviamente había sido asesinada a tiros por los trabajadores. Al llegar a Azul, aún con la culpa, Mateo pidió 7 ataúdes. Esto era extraño porque mataron a 8 personas, aunque no hallaron el cuerpo de Claudio Loiza, pues Mateo lo escondió bajo un pajar. Al darse cuenta de que sus intentos de encubrir sus acciones no estaban funcionando muy bien, entonces intentó conseguir el apoyo de un amigo llamado Agustín Carrus, quien era un abogado respetado. Sin embargo, el caballero se negó a ayudar, dejando a Mateo solo con sus problemas. Fue a la estación de policía para culpar a sus trabajadores como únicos sospechosos de los crímenes. Pensó que su estatus social y reputación harían que la policía lo absolviera rápido y pudiera volver a casa sin problemas. Pero al hablar con los oficiales, Mateo perdió la esperanza de libertad al ser arrestado rápido. Como único sobreviviente de la masacre en 2 granjas, Mateo fue el principal sospechoso para las autoridades. El uso de la misma arma en todos los asesinatos puso en duda la versión de Mateo. Las investigaciones lo incriminaron más, relacionando a Mateo con la compra de municiones usadas en los asesinatos y el intento de envenenar a la familia. Ante la presión de las autoridades, su fachada se desmoronó y 3 semanas después confesó los crímenes.
A medida que continuaba la investigación, salieron a la luz las extensas deudas de juego de Mateo, lo que proporcionó un motivo para sus terribles acciones. El fiscal concluyó que su objetivo era ocultar sus fraudes a Dionisio y asegurar una herencia. En particular, la parte de la finca que había pertenecido a su hermana Mariana y a su hermano Miguel, aunque no podría haber heredado la finca de Dionisio. La buena suerte, por la constante presencia de la esposa de Dionisio, internada en un hospital psiquiátrico en La Plata. Pero el fiscal creía que las acciones desesperadas de Mateo revelaban su nivel de depravación y codicia. El juicio se realizó en el Club Deportivo de Azul, adaptado como sala de audiencias por la gran cantidad de personas esperadas. Gente de todos los ámbitos acudió a presenciar la caída del antes poderoso Mateo Banks. Mateo, acusado de 8 asesinatos premeditados, negó su culpa y afirmó que la policía obtuvo su confesión bajo coacción. Sin embargo, las pruebas presentadas por Horacio Segovia mostraron un panorama condenatorio de la culpabilidad de Mateo. Él contó cómo creía que Mateo había planeado meticulosamente cada asesinato, impulsado por el deseo de heredar la riqueza de su familia. Explicó cómo Mateo había orquestado los asesinatos y luego intentó culpar a los trabajadores de la finca, Juan Gaetán y Claudio Loiza, sin poder obtener representación de un bufete de abogados reconocido. Mateo fue defendido por el joven abogado Luis Larián, quien afirmó firmemente su inocencia. Continuando con la narrativa y echando la culpa de los crímenes a los trabajadores del campo, a pesar de los esfuerzos de Larián, el 3 de abril de 1923, el tribunal halló culpable a Mateo Banks y lo condenó a cadena perpetua. Por una tecnicidad ilegal, la sentencia fue anulada y se realizó un segundo juicio en La Plata. Para el juicio, Mateo contrató al renombrado abogado Antonio Palacios, pero nuevamente fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad en Ushuaia durante su estancia en Ushuaia, situada en la Patagonia Argentina. Mateo mostró buen comportamiento y gran remordimiento por sus actos atroces. Se dedicó a leer la Biblia y sus compañeros lo llamaron Mateo el Místico. Entre ellos estaba otro criminal notorio, Cayartano Godiño, conocido a menudo como el Patizo Orogudo, infame por sus crímenes contra niños. Gracias a su buena conducta, Mateo fue liberado tras cumplir solo 26 años de su cadena perpetua. Pero ahora, como hombre libre, su vida no iba a ser fácil. Su esposa había cortado todo vínculo con él y sus hijos habían optado por cambiarse el apellido. Regresó a Azul con la esperanza de reintegrarse a la sociedad. A pesar del tiempo, los habitantes de la ciudad lo rechazaron y lo obligaron a dejar Azul para pasar sus últimos días en Buenos Aires como Eduardo Morgan. Con la ayuda de su hijo mayor, consiguió una habitación modesta en una casa de huéspedes. El 28 de agosto de 1949, mientras usaba las áreas comunes de la casa de huéspedes en la calle Falcón, resbaló, se golpeó la cabeza en la bañera y falleció. Tenía 77 años. Mateo Banks fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de la Chacarita. Hola a todos y muchas gracias por vernos. En este video mencioné a un criminal llamado Cayetano Gordino, quien estuvo en la prisión de Ushuaia junto a Mateo Banks. Su caso es muy conocido en Argentina y lo cubrí en junio de 2021. Dejé un enlace abajo por si quieren verlo. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.